entonces, perfecto. Vamos a entrar a la clase que me parece que es la número 6. El título es 6 niveles de ira. Entonces vamos a tratar en esta clase un aspecto que para mí es, es una cosa relevante. A veces no lo vemos así, pero por lo que yo puedo ver en la Biblia, Dios sí lo ve con mucha importancia, el tema de cómo manejamos la ira, nuestro carácter, ¿no? Y esto obviamente desde el día a día, desde la casa, con los hijos, con la esposa. Y una de las cosas que a mí siempre me sorprende, me da que pensar, es hermanos creyentes que van a la iglesia, que adoran muy bonito, incluso predican y todo, pero que tienen mal carácter, ¿no? Que son gritones, conflictivos, que tratan mal a la esposa o tratan mal al esposo o a los hijos con insultos. Y yo me quedo sorprendido de ver cómo creyentes que decimos amar a Dios y que decimos obedecer la Biblia, sin embargo nuestro carácter anda torcido. Y hemos hablado de esto antes, pero quiero centrarme en este tema de la ira, ¿no? Y esto es un tema que no es solamente nuestro, ¿no? Incluso hay terapias de la ira, control de la ira, porque la ira es un tema que afecta a todo el mundo, porque todo el mundo está dañado, pues entonces como la persona está dañada y no ha resuelto ese daño emocional, explota y sale la ira en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en su manera de reaccionar. Entonces, pero Dios le da mucha importancia a este tema. Entonces, el versículo que nos sirve de base para esta clase está en Efesios 4:31. Se los voy a compartir acá en la pantalla. A ver, vamos a mover esto. Pastor Sandro, se fue la imagen. Ahora sí. Pastor Sandro, usted puso el micrófono en mute. Ah, ok. Sí, No, ¿no? no he escuchado nada de lo que dije. No. Nada, se lo había Ah, ya. comentado, se lo había Ya, comentado. ok, ok. Si esta computadora me está haciendo malas pasadas. Bueno, entonces hablábamos de este texto de Efesios 4:31 que dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces el texto empieza con el verbo quítense, o sea, hay algo que quitar. Y el verbo en griego es el verbo arteto, que significa también levantar, tomar.
Y aquí lo que la palabra nos está indicando es que nosotros tenemos que hacernos cargo de esta ira. Nosotros tenemos que ejecutar alguna acción específica, porque si nosotros no hacemos nada, van a pasar 20, 30 años y vamos a seguir teniendo arranques de ira, arranques de amargura, y eso nos va a afectar como vamos a ver más adelante. Y entonces, en terapia cognitivo-conductual a esto se le llama interrumpir patrones automáticos, es decir, son patrones porque son cosas que se han ido formando en nuestra mente, en nuestro cerebro a través de los años, son como fortalezas mentales y una vez que esto está establecido se vuelve un automatismo, o sea, reaccionamos en automático. Por eso después de gritar, después de tener un arranque de ira, nos arrepentimos. No, yo no quise, perdóname, pero nos brota automáticamente la ira, ¿no? Y esto es un tema general, como he dicho, mucha gente, incluso hay terapias específicas de control de la ira, porque el tema de la ira es un tema mundial y se basa en algo sencillo. Todos hemos sido heridos. Todos nosotros hemos sido heridos de alguna manera. Y producto y consecuencia y manifestación de esta herida no resuelta, sale la ira como un mecanismo de defensa. Entonces, de lo que se trata, dice la terapia cognitivo-conductual, es interrumpir estos patrones, tomar y hacernos cargo, no dejarlo como que algo que solito va a pasar con el tiempo, sino hacerme cargo, tomar el control de esto y empezar a gestionar este tema de mis arranques de ira. Por eso el término griego es tomar, levantar, hacerme cargo de algo y es algo que tengo que hacer yo. No es algo que Dios va a hacer. El texto no dice dile a Dios que te quite la ira. El texto dice tú quita la ira. Y sus primas hermanas, que son la amargura, la malicia, ¿no? Porque son 6 en realidad. Entonces, lo primero que hay que resaltar acá es que si nosotros no trabajamos nuestro carácter, el carácter va a seguir siendo el mismo porque ya no le corresponde eso hacerlo a Dios y no nos corresponde a nosotros. Es tomar y hacernos cargo de nuestro carácter y interrumpir esos patrones automáticos que nos salen, nos gana, no lo pensamos, simplemente aparece como una reacción automática porque es un patrón, ¿no? El patrón es algo que está establecido y ya se vuelve repetitivo. Entonces, vamos a ver las 6 palabras en su idioma original y cómo esto tiene que decirnos algo a nosotros, ¿no? Empieza diciendo primero, quítense de vosotros esta máquina, a veces funciona sola. Dice, quítense de vosotros la amargura, ¿no? La palabra amargura es picraíno, que es una palabra que viene de una palabra que es hincar, punzar. Es como tener una espina clavada en el corazón, ¿no? Es una amargura interna. Pero ¿cuál es el problema de la amargura? Activa la amígdala, dicen los especialistas en neurociencia, que la amargura activa la amígdala y la amígdala es el órgano que gestiona la memoria, que activa la memoria. Entonces, ¿cuál es el resultado de no tratar una amargura que viene de atrás contra alguien? Y es que activa la memoria. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se recuerda una y otra vez la situación o la persona que nos causó la herida. Entonces, como esta amargura activa la amígdala, la memoria siempre está fresca. Entonces usted va a escuchar a las personas que siempre van a estar con lo mismo, ¿no? Sí, que mi papá, mi mamá, mi hermano, cuando yo era chiquito, cuando yo era joven, me pasó esto, me hicieron esto. ¿Por qué? ¿Por qué recuerda tanto? Porque la amígdala está muy activa y la amígdala es la que gestiona la memoria, juntamente con el hipocampo, son los dos órganos que gestionan la memoria. La amígdala gestiona más la memoria emocional, es decir, las emociones que hemos pasado, las situaciones que hemos pasado. Y el hipocampo gestiona más las ideas, las creencias. Le llaman memoria declarativa, es decir, las cosas que nos han dicho, conceptos, ideas. Eso lo gestiona más el hipocampo y la amígdala gestiona más la memoria emocional. Entonces, la amargura tiene ese problema de que activa la amígdala. Y hay un texto en Hebreos que dice, dice, temamos, dice, no sea que brotando en algunos alguna raíz de amargura nos estorbe, dice, ¿no? Y algunos dejen de alcanzar incluso la gracia de Dios, dice. Ahora, la palabra raíz es interesante porque usted cuando ve un árbol, usted no ve la raíz está escondida.
Cuando usted ve una flor, usted no ve la raíz está escondida debajo de la tierra. Lo que usted ve es el fruto de esa raíz. Si ese árbol es un árbol de manzana, el fruto va a ser manzana, pero la raíz está dentro. Entonces así es la amargura, ¿no? Usted no ve la amargura tal cual, pero sale su manifestación. ¿Cuál es? El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Esos son los frutos de algo que está más adentro, que es la amargura. Y según el texto de Hebreos, que dice, no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y esto contamine a otros, dice Hebreos. Y entonces acá hay tres consecuencias de la amargura que está en el texto de Hebreo. Dice no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios no es la gracia para salvación, porque la gracia para salvación no requiere ningún mérito de nosotros, ¿no? Sino, esta es una cosa bien interesante, porque si bien es cierto, muchos de nosotros hemos alcanzado la gracia para salvación, en nuestra vida diaria no vivimos en la gracia, no disfrutamos de la gracia. En nuestra vida diaria vivimos en miedo, en temor, en condenación, en juicio, en mal carácter, en amargura. Entonces, de esa gracia está hablando Hebreos, que algunos no llegan a alcanzar esta gracia para vivir esa vida agradable, abundante que Dios ha previsto para nosotros, ¿no? Esta amargura nos impide vivir una vida abundante. Es imposible que una persona que tiene amargura en el corazón disfrute de la vida. Esa gracia no la alcanzamos, no disfrutamos de la gracia porque tenemos algo en el corazón contra alguien, ¿no? También dice que esta amargura nos estorba, o sea, no nos deja crecer. Y muchas veces el creyente no está creciendo como debería crecer, no porque no ame a Dios, sino porque no ha sanado la raíz de amargura que todavía tiene viva en su interior. Y lo otro que dice que contamina a otros. Entonces la persona que tiene amargura pues va a tener problemas en sus relaciones interpersonales, va a tener una relación conflictiva con otros. Esos hermanos conflictivos que siempre están disgustándose con uno, con otro, en realidad lo que están manifestando es que hay amargura en su corazón que no han resuelto, ¿no? Entonces esta es la primera etapa, digamos, de estos 6 niveles. De ahí viene el enojo, ¿no? De ahí viene el enojo. La palabra enojo es la palabra tumos. Este es un enojo que es válido incluso dependiendo cómo lo manejemos, ¿no? La palabra tumos habla de algo muy instantáneo, una explosión momentánea. Esto activa el sistema límbico que gestiona las emociones y bloquea el lóbulo prefrontal. Es decir, una persona cuando está en un arranque de ira no piensa, porque el lóbulo prefrontal, el que está acá al frente, es el que piensa, el que razona, el que analiza, pero cuando uno tiene una ira, un enojo, perdón, el sistema límbico se sobrepone al lóbulo prefrontal, entonces la persona no piensa correctamente y puede hacer tonterías o decir cosas que no debe, ¿no? Entonces, dicen los especialistas en neurociencia que en realidad cualquier emoción, químicamente hablando, dura más o menos 90 segundos. Dura 90 segundos, químicamente hablando. Y de eso, después de esos 90 segundos, depende si uno lo alimenta o no lo alimenta. Entonces, por ejemplo, una expresión de alegría, no sé, pues se entera usted de una buena noticia. Químicamente hablando, la dopamina, la serotonina que genera dura 90 segundos. Si usted sigue hablando del tema, si usted sigue celebrando, si usted sigue comentando, si usted sigue contándole a otros de la gran noticia, esa emoción va a extenderse. Si usted no lo comenta con nadie, si usted no sigue pensando en el tema, baja inmediatamente. Lo mismo sucede con el enojo, ¿no? Alguien hace algo incorrecto, te viene un enojo que es normal, es parte del instinto de supervivencia que tiene el ser humano, de defenderse ante una amenaza, es normal. Pero si después de los 90 segundos seguimos alimentando, ¿y por qué me dijo? ¿Y qué se habrá creído? Y la próxima vez, entonces si usted sigue alimentando, entonces esa emoción negativa sigue extendiéndose, ¿no? Por eso hay otro texto en la Biblia que dice, airaos, dice, pero no pequéis. O sea, es válido airarse. El Señor Jesús se enojó contra los comerciantes del templo. Es bueno enojarse contra el abuso, contra la injusticia. Hay cosas que deben enojarnos más bien.
pero dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que Prolongue, ¿cómo es? prolongue. No se prolongue ese enojo durante todo el día. Cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, algunas traducciones populares dicen no te vayas a dormir enojado, o sea, que ese momento de enojo que puede ser válido no se prolongue por mucho tiempo. ¿Y cómo se prolonga? Cuando le das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y sigues extendiendo un enojo que en 90 segundos pudo bajar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Después de los 90 segundos, respira profundamente, contén la respiración y exhala, ¿no? Para que ese enojo no se siga prolongando durante el día. Entonces, enojo es tumos, es una explosión momentánea. La ira ya es, digamos, más permanente, es vivir en un constante estado de ira. La palabra es orge. Si usted se da cuenta, tiene la misma raíz de la palabra orgía, que es descontrol. Esto habla de una ira descontrolada, pero que se prolonga, es permanente. Ya se vuelve un estilo de vida estar constantemente con ira, constantemente con este enojo prolongado. ¿Y cuál es el problema de esta ira? Que genera cortisol, eleva los niveles de cortisol y el cortisol es una de las principales causas de cáncer en el mundo. Hace algunos años atrás vi una investigación que la publicó las selecciones de, ¿cómo se llama? Real Digger, de Digger, las selecciones. Reader Digest, Esa, selecciones de Reader Digest, Reader eso, las Digest. selecciones de Reader Digest, la famosa revista, publicó un informe donde agarraron a 250 personas con cáncer y empezaron a conversar uno por uno con ellos y vieron que cada uno de ellos tenía ira contra alguien, contra papá, contra mamá, contra alguien que los había dañado. Y mire que esto lo hicieron científicos, o sea, no lo hicieron pastores, estaban haciendo una investigación. Y a estos 250 pacientes de cáncer les guiaron en una palabra de perdón, que no pueden vivir con ira todo el tiempo, que esto les estaba haciendo. Los guiaron a perdonar a todos aquellos que los habían dañado. Según esta investigación, el 70% de personas se recuperó del cáncer. 70% es bastante, hermano. Entonces la ira, esa ira contra alguien, ¿no? Esa furia contenida es cancerígeno. Entonces este es el tercer nivel de ira. El cuarto ya es la manifestación externa de todo esto que está adentro, es la gritería, ¿no? La gritería. La palabra gritería en el griego es la palabra krauge, que es la misma palabra que se usa para hablar del grito que hacen los animales. Para hablar de los gritos que hacen los animales se usa la palabra krauge, y es la misma palabra que Pablo usa aquí para hablar de gritería. Y es como que nos estuviera diciendo, mira hermano, hijo mío, los animales gritan, las personas hablan. Entonces, o versión popular, versión peruana, no grites como un animal, porque los que gritan son animales. Es una palabra muy fuerte la palabra krauge, porque está comparando la gritería humana con los gritos que da un animal irracional. Entonces la gritería, las personas que tienen la tendencia a gritar, están manifestando externamente algo que está mal en su interior, la amargura que no han trabajado, el enojo que no han trabajado, la ira que no han trabajado, se manifiesta en la manera como hablan, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que grita constantemente está manifestando algo que está en su corazón. No es casualidad. Como hemos visto al inicio, son patrones automáticos que hay que interrumpir según la terapia cognitivo-conductual y es lo mismo que está hablando Efesios 4:31. Quítense de vosotros, toma el control de esto. No puedes permitir que siga en tu vida la amargura, el enojo, la ira, la gritería. La quinta manifestación es la maledicencia, ¿no? La palabra griega es blasfemia, que ya cuando se hace esta acción contra Dios se vuelve un pecado terrible, que es blasfemar contra Dios. Pero uno puede blasfemar contra seres humanos también, porque blasfemia significa ofender, insultar, herir con tus palabras. Hay un proverbio que dice que hay gente que su boca, sus palabras son como golpe de espada, o sea, hieren. Y hay otros que con su palabra sanan, ¿no? Entonces, nosotros podemos herir mucho con las palabras.
Entonces, eso es una blasfemia también. No solamente es blasfemar contra Dios, blasfemia también es ofender, insultar, herir a alguien con mis palabras. Y lamentablemente, pues, no creo que solo en Perú suceda esto. Yo creo que en Panamá debe suceder. Lamentablemente, a los primeros que herimos con nuestras palabras son a nuestros seres más cercanos, o sea, hijos, esposo, esposa, porque defogamos nuestra ira en casa, ¿no? Y esta blasfemia, ofender, insultar, Dios lo ve como una blasfemia también, porque estamos insultando a alguien que es imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice que el que oprime al pobre está levantándose contra Dios. Entonces lo que hagamos, Jesús dijo, todo lo que hagan a mis hijos me están haciendo a mí. Entonces cuando usted está hiriendo a alguien, está blasfemando contra Dios también, porque se lo está haciendo a Dios. La última palabra es la malicia, que es la palabra caquias. Caquia es pensar mal, tener un pensamiento maligno hacia otros. Y es interesante que esta palabra viene de cacos, cacos que es uno de los nombres del diablo, ¿no? Cacos se traduce el malo, en el Padre Nuestro, cuando dice líbranos del mal, en el griego dice líbranos de cacos, que es el malo, habla de una persona, y entonces cacos, el padre de la maldad, es el diablo, y de esta palabra caquia viene de cacos, o sea, pensar como el diablo, pensar con maldad, con malicia, tanto para hacerle daño o pensar mal de las personas, esa actitud de pensar siempre mal de la gente y en nuestra mente alimentar pensamientos malos contra otras personas. Esto es el pensar como el diablo, ¿no? Es caquia, ¿no? Como es pensar como el cacos, como el maligno. Entonces, todas estas manifestaciones, que son 6, tienen un origen, obviamente, y acá les he puesto yo una pirámide. La base de todo esto es las emociones dañadas, ¿no? De alguna forma te generaron amargura, ira, resentimiento, te dañaron emocionalmente, no lo procesas bien, no lo trabajas bien, eso te va a generar un sistema de pensamiento que es tóxico, tu mente está contaminada y como consecuencia viene una conducta disfuncional. Tu comportamiento está marcado por la ira, el enojo, la maledicencia y la gritería, las cosas que hemos visto. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? En las emociones dañadas. Y como yo les he comentado, yo soy también coach deportivo, trabajo con futbolistas y a veces el entrenador me decía, mira, habla con este jugador que tiene arranques de ira, lo expulsan siempre porque reacciona mal, golpea y lo están expulsando, habla con él. Entonces, cuando yo hablo con un futbolista que tiene esos arranques de ira y siempre lo expulsan porque va muy fuerte, la primera pregunta que yo le hago es, ¿contra quién estás molesto? Tú no estás molesto contra el otro futbolista que vino y te quiso llevar, no, tú estás molesto con alguien más. Normalmente puede ser papá, mamá, hermano, alguien que te hizo bullying en el colegio, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿contra quién estás molesto? Porque ahí empezó tu problema. Entonces, yo quisiera que tú reflexiones, tanto los que van a ver el video como los que están acá, te hago una pregunta. ¿Contra quién estás molesto? ¿Con quién estás molesto? Cuando hablo yo de ira, cuando hablo yo de amargura, cuando hablo de gritería, ¿con quién estás molesto en realidad? ¿Quién es esa persona con la cual tú estás molesta, que te está generando la ira, la amargura, el griterío? Entonces, eh, todos nosotros hemos sido dañados, por eso es que la ira es algo normal, entre comillas, y común. Todo el mundo tiene ira. Tú te vas por la calle, todo el mundo quiere pelear, todo el mundo está con ira, se te cruza un carro, ya quieres bajarte a pelear, la gente se insulta. Obviamente tenemos un mundo de gente que está siendo controlada por la ira porque están dañados, porque los han herido, porque vivimos en un mundo que nos hiere. Pero tenemos que procesar esas heridas con la obra del Espíritu Santo y su palabra y sanar esas heridas, porque si no va a manifestarse. Recuerde, son patrones automáticos que hay que interrumpir.
El texto dice, quítense de vosotros. O sea, ustedes tienen que quitar, tienen que parar ese patrón, tienen que tomar el control de ese patrón de conducta que te lleva a gritar, a molestarte, a estar airado todo el tiempo, a estar enojado todo el tiempo. Y tienes que hacerte cargo, empezando por sanar y perdonar a quienes te sembraron esa ira en tu corazón, normalmente desde pequeño. Pero tú tienes que hacerlo. No, no es, Señor, quítame la ira. No, el texto no dice, dile a Dios que te quite la ira. El texto dice, ustedes tienen que quitar la ira. Eso es trabajo nuestro, ¿no? Trabajemos nuestro carácter, mi hermano, de la ira, el mal carácter, el mal genio, la gritería, la amargura. Eso no es algo que Dios espera de nosotros. Más bien Él espera una conducta bondadosa, paciente, misericordiosa, mansa. Ese es el diseño que Dios plantea en la Biblia para nosotros. Entonces, ¿qué te dice este tema a ti? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué reflexión te produce? ¿De qué forma este tema de los 6 niveles de ira tiene que ver contigo? ¿Qué aprendizaje te deja? Entonces quisiera que tú pienses ahí un par de minutos cómo estás tú en estos 6 niveles de ira. Se manifiesta el enojo en tu vida, se manifiesta la amargura, se manifiesta la maledicencia, la gritería. El texto dice quítalo, quítalo. No puedes permitir que esto siga en tu vida. Tienes que hacer algo. Tienes que interrumpir este patrón automático. Con la ayuda del Señor, con decisión, se puede. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea, podemos nosotros controlar esto si queremos hacerlo en el temor de Dios. Entonces, tenemos ahí unos minutos para comentar, preguntar, si usted quiere comentar algo, quieren preguntar, aportar. A ver, tenemos unos minutitos para conversar. Bendiciones, bendiciones, Pastor Sandro, bendiciones. Dios que está conectada a Cristal, a Luisito, ¿cómo está? Saludos, feliz año, Cris. Sí, Pastor, casualmente estamos en 26 días de ayuno. Nosotros tratamos de que cuando inicia un año, la cantidad de, de dígitos finales son los que utilizamos para ayunar. El año pasado tuvimos 25 días y este año tenemos 26 días. Siempre lo hacemos finalmente después de 1 de enero con dos intenciones. Número uno, por salud espiritual y también por salud física. Ya usted sabe que diciembre es un mes de mucho desarreglo. Ujú, Uno come demasiado dulce, toma demasiado líquido, uno come demasiada comida alta en calorías y carbohidratos, pues. Entonces, en este mes lo utilizamos para desintoxicación total de mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces yo compartía con la iglesia, pues el sábado en el ayuno, acerca de 7 cosas que el Espíritu Santo viene a obrar en nuestra vida, siempre y cuando nosotros le permitamos que Él obre en nosotros. Y es muy importante el tema ese de la ira, porque yo le decía que mucha gente dice, yo soy así, yo muero así. No, tú no eres así, porque ningún bebé nace grosero, ningún bebé nace amargado ni gritando. Y hay cosas que uno tiene que trabajar en el carácter, no permitir que las cosas de manera aleatoria se sustituyan o cambien o mejoren si nosotros no ponemos en nuestra parte, como yo decía. Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, no cambiamos nuestra conducta, no cambiamos nuestro comportamiento, nada va a suceder en este 2026, porque solo cambios producen cambios. Fue el mensaje que estuvimos hablando ayer, un corazón mudado a otro hombre. Entonces, pues, eso de que la gente le gusta estar gritando y son groseros y son peleoneros muchas veces, pastor, viene del temperamento. El temperamento, sin saber que este tema lo íbamos a hablar hoy. Yo venía hablando con Luis. Hay un señor que ahorita mismo no está haciendo un trabajo aquí y ese señor es ujú, paz, pero los dos hijos de él son igualitos, ujú, son callados, son respetuosos, son así, usted lo ve que está ahí, pero como que si no estuviera. Y yo le decía a Luisito, sí, ¿sabes que vamos a hablar de este tema? De que ujú. la gente que grita, que rofea, que siempre andan bravos, analiza
su línea sanguínea. Los padres son así, son temperamental. Ahora, no es una excusa, Pastor Sandro y compañía, para nosotros cuando nosotros ser cristianos, mantener ese temperamento, porque para eso precisamente es la formación del carácter de Cristo en nosotros a través de las escrituras. Ya Cristo nos dice, quítese de nosotros toda amargura. O sea, yo no puedo mantener la amargura ni la gritería. Y yo hablaba sobre Gálatas 5:16, que ahí sale mencionado prácticamente 6 cosas que hablan sobre contienda, disensiones, pleito, gritería. Contra tales cosas hay ley, y la cual no heredarás el reino de los cielos. Entonces yo le hablaba a ellos sobre eso. Y miro que usted trae este tema a colación para reforzar, y Mm, esos 6 puntos, esos 6 niveles. Wow, yo tengo que compartir eso. Yo tengo que compartir eso con la iglesia, porque decía, wow, es el seguimiento de lo que ya comenzamos. Entonces el temperamento es lo que heredamos. Usted ve que hay hijos que caminan igual que el papá, hablan igual, piensan igual, reaccionan igual, pero ya cuando somos hijos de Dios, tenemos que reaccionar como el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Jesús no es el modelo perfecto en el cual tenemos que acercarnos a esa estatura del varón perfecto. Así que, Pastor Sandro, muchas gracias por este material y de gran bendición. Y como siempre, yo también tengo que darle gracias a Cristal por esta conexión divina. Bendición. Gracias, pastor. Siempre estamos en el mismo espíritu. Hola, Coinciden a veces los temas que usted trata con lo que tratamos aquí los lunes, así que vemos que Dios está obrando en la misma dirección, ¿no? Gracias, pastor. bien. Ay, Dios mío. Dios es maravilloso y bueno, porque yo me congrego en mi espacio, pero yo no estoy lejos de lo que es. Yo estaba estudiando la palabra en mi casa y Dios me regaló Santiago 1:19, que habla que exhortados a ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Lo primero que Dios hizo conmigo, ¿me escuchan bien? Pastor, ¿me Sí, sí, escuchan? sí, 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 se escucha bien, se escucha bien, Ok. te estamos escuchando. Lo primero que Dios hizo conmigo, con este ser humano maravilloso, fue confrontarme con eso. Porque yo decía, ¿por qué yo estoy molesta? ¿Qué me han hecho? O sea, yo no necesito estar en una selva de cemento, de estar peleando, gritando, enojándome. Si yo puedo sostener lo que yo quiero decir de buena forma. Entonces, yo estando en mi casa, el 3/1/2026, Dios se me muestra y me dice que hago un ayuno a través del Génesis 1:6 de Daniel, que él me va a mostrar 10 veces mejor, física y demás, porque aparte que yo ejerzo un trabajo público. Y todo el mundo me empezó a decir, oye, Cristal, ¿qué te estás haciendo? ¿Y qué te estás haciendo? Te veo tranquila, te veo en calma, y es que yo decidí sacar de mi vida eso. O sea, yo decía, yo no necesito gritar para que tú me entiendas que yo estoy molesta. Yo me he molestado. Y le digo a la persona con todo el respeto que estoy molesta. Si me tengo que separar por un tiempo, me separo. Pero no añado a eso más. Y ahora que usted habla sobre eso, yo estaba repasando, aparte de lo de la ira, también estaba estudiando lo que habla Romanos 2:12, y también estudiaba la ley de la conciencia de John Maxwell. Y ahí me decía que para crecer tú tienes que conocerte a ti mismo. Entonces yo tengo que identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y si yo no me conozco a mí, ¿cómo yo me puedo trazar un camino? Si por el camino me van a pasar cualquier cosa para desequilibrarme o desestabilizarme, como quien dice. Y yo recuerdo que yo era muy impulsiva en casa y muy tratable en la calle. Entonces yo me estaba dando cuenta que mi familia se estaba llevando lo peor de mí en vez de llevarse lo mejor. Hasta que una persona muy sabia me dice, a mí tú no me puedes hablar como te da la gana, porque a tu jefe tú no le hablas como te da la gana. Entonces hay una situación en la cual tú te cohibes, aunque te moleste, para faltar el respeto. La ira, la gritería y la contienda son formas que nosotros tenemos y no tenemos límite de dónde sí y dónde no. Yo he aprendido a guardar silencio porque en el lugar que estoy, yo no voy a gritar. Yo aprendí a cuidar mi imagen, contarle que a mí nadie me va a grabar ni me va a hacer viral.
haciendo tipo escándalo, porque todo lo graban, o sea, todo lo ponen. Y las personas que lo vean van a ver el comportamiento. Y de una vez van a tildar, ay, mira a Cristal. Y está en esa conducta. Entonces, cuando tú creces, tú te obligas a crecer en esas áreas. Entonces, ya ni para la calle, ni para mi casa, porque yo me cuidaba de la calle, pero en mi casa, ahí va la loca, ahí va la loca. Con la mamá le respondo como le da la gana, con los hermanos como le da la gana. Yo dije no. Porque si yo estoy llamada a un cambio, el cambio empieza de adentro hacia afuera. Por eso yo no creo muchas personas emocionales, porque yo sé que tienen sus afectaciones. La neurociencia me indica a mí que hay personas que están por ahí dañadas. Yo no creo en el impacto de que yo soy la gran persona, porque tú como persona te puedes equivocar y si tú no estás abierto a aceptar que estás equivocado, no vas a crecer, por muchas palabras que conozcas. Entonces, esto me deja saber a mí que el conocimiento nosotros lo tenemos de nuestra mano, desde el momento de que tus ojos son abiertos. Tú tienes que saber y tener conocimiento del bien y del mal. Nosotros sabemos que molestar no es malo. Nosotros sabemos que actuar de esta manera es mala. Y después viene el perdón y después viene la culpa. Porque cuando yo hago algo que yo daño a una persona que yo no quiero, en ejemplo a mi pareja, después yo me siento con culpa. Pero viene el orgullo. Ah, no le pida disculpas, que piense lo que le da la gana. Entonces usted vio una palabra puntual que es la blasfemia, que es insultar y lastimar. Y a mí me fascinaba hacer eso. Ah, como yo estoy preparada, yo tengo el conocimiento, te digo tú cuántas cosas con sarcasmo, pero te estoy hiriendo. Ahora que Dios hizo conmigo, voy a cambiar de lenguaje. Ahora yo qué hago, trato de que cuando yo hablo, mis palabras sean medicina, que mis palabras sean bálsamo, que la persona diga, ven acá, realmente hay algo en ti que te hace diferente. Y es que cuando tú decides no contaminarte, alimentarte con una comida saludable, cuando tú te sirves tu filete, yo no espero los lunes ya, yo estoy ahora los lunes conectándome con lo que ya yo tengo para seguir creciendo. Y crecer es afectar de adentro hacia afuera, que tu forma sea, oye, pero antes ella era de esta manera, ahora hay un cambio. Entonces, cuando llega Dios, Dios empieza a transformar y no es casualidad. No es casualidad nada de lo que está sucediendo. Y como usted bien dijo, este 2026 es un año expansivo, es un año donde lo que tú mudaste la piel 2025 te va a hacer a ti ponerte en los mejores lugares. Y la persona va a decir, es suerte, no, es tu intimidad, es lo que tú has decidido hacer diferente a lo que el yo de este siglo ha dicho que es malo. O sea, entonces hacer las cosas bien te mantiene a ti con una gracia. O sea, yo ahora ya no me he ido por nada, yo me mantengo fresh. O sea, yo me siento fresca, yo me siento tranquila. Y eso no fue porque sí, yo tuve que identificar que tenía molestia, porque mis padres se habían separado. Tenía molestia porque de pronto no logré las cosas que quería lograr. Pero me di cuenta que aún así estaba en una posición privilegiada, por eso que salgo con gratitud. La persona que se queja, yo le digo a mi jefe, quien se queje aquí en el trabajo hay que despedirlo. Porque si fuera por mí, aquí todo el mundo tuviera sonrisa. Aquí vienen personas con problemas reales, que te roban, que te matan. Y yo estoy trabajando con ese tipo de delitos. Y ayer me pasó un caso donde el muchacho había robado. Y el muchacho tenía una cara de arrepentimiento. Como que, ¿qué hice ahora? ¿Pero por qué? Porque no tenía a mano la información que tenemos nosotros, saber decidir. Entonces, esto es un privilegio. Pastor Sandro, gracias por cruzarse en mi camino. Gracias por elevarme. Gracias por enseñarme de que hay cosas mejores para mí. Aún no teniendo, quién sabe, yo las herramientas como ahora Dios me permitió poder tener el dinero para capacitarme. Segundo, la disposición. Y tercero, poder correr el aceite. Por eso que cada persona que yo conozca, yo le voy a hablar de quién es Dios en mi vida, que no es lo que nosotros creemos. Dios habla de los frutos. Y si yo no estoy dando frutos de amor, de mansedumbre, de cuidado, yo no puedo decir que yo le sigo a Dios. No lo comparto y no lo consumo. Porque cuando tú muestras a Dios, tú no muestras a un Dios que ponga en tela de duda tu conducta. Tú no muestras a un Dios que diga, él es cristiano, no pareciera, porque eso no son los comportamientos. A Jesús aún lo llevaron a la cruz porque era a propósito, pero jamás se defendió, porque saben que todo lo que decía era mentira. Y así he aprendido a vivir.
que lo que digan de mí sea mentira, pero no es mi realidad, porque Dios conoce la intención de los corazones. Así que, gracias, pastores. Este fue mi pequeño aporte y bueno, les amo. Gracias, gracias, Cristal. Vamos a escuchar a Luis que también quería compartir. No, Pastor, tenía una pregunta nada más. Cuando usted explicó lo de la corteza prefrontal, Ujú. que usted dijo que yo sé que es lo que maneja las decisiones que tomamos todos los días desde que nos paramos a la cama. Pero usted podía hacer un recap, porque al principio el micrófono estaba apagado, donde usted dijo que son 90 minutos, o sea, cuando sucede algo, yo sé que mi dopamina, algo que me va a emocionar, está relacionado con la dopamina, que es lo que me va a emocionar, ¿verdad? Y dura 90 minutos, y si yo puedo controlarla en 90 minutos ya, en 90 segundos, disculpe, Segundos. Ujú. puedo, segundos, ajá, pero habla de que la corteza prefrontal tiene el control sobre esa ira, o sea, sobre cualquier emoción que pueda sentir, que si lo puedo sostener durante 90 minutos, entonces puedo controlar, 90 segundos, disculpe, si lo Ujú. puedo eh, contener por 90 segundos, puedo controlar la emoción, ¿verdad? Eso fue lo que usted Ujú. dijo, me lo podía Sí, sí, aclarar sí. un poquito. Lo que pasa es que químicamente hablando, las emociones todas, o sea, las buenas y las malas, porque cada emoción es como un chorro que sale, ¿no? Del Sí, cerebro al correcto. intestino, sale un chorro de hormonas. Ese chorro hormonal dura más o menos 90 segundos. Y ya depende de si yo sigo alimentando esa emoción, se va a prolongar o puede parar también. Tanto la alegría como la ira es igual, ¿no? Entonces, Correcto. si yo tengo un momento de alegría, mi cuerpo genera serotonina, dopamina, oxitocina, me siento feliz, y yo sigo hablando del tema y sigo festejando y sigo gritando, entonces se prolonga. Pero si yo paro ahí nomás, para también la emoción. Igual es con la ira, ¿no? Alguien hace algo, yo tengo una ira fuerte, que es normal, esa inyección de hormonas dura 90 segundos. Si yo sigo pensando en el tema, sigo dándole vuelta y sigo hablando, se va a prolongar. Pero si yo ya no le sigo alimentando, y más bien, por ejemplo, corto ese chorro cambiando mi respiración, porque cuando uno está con ira se acelera, ¿no? Entonces se acelera el ritmo cardíaco, la respiración se vuelve entrecortada. Pero si yo cambio mi respiración, Yo regulo aguanto. esa. Entonces, esa emoción química se controla, se baja otra vez y ya no Ok. tengo pues yo que seguir sintiendo lo mismo, pero esto es intencional, esto es adrede, y ahí está la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional consiste en que yo intencionalmente, voluntariamente gestiono mis círculos emocionales a voluntad, según lo que yo quiero hacer, ¿no? No dejo que las emociones me invadan o me controlen, sino que yo las gestiono inteligentemente. Uno de los factores es este, ¿no? Entender que tiene su tiempo cada inyección de hormonas y que eso se puede manejar voluntariamente, ¿no? Si quiero prolongarlo, lo prolongo, la alegría, sigo hablando, sigo recordando, sigo comentando. Pero si quiero parar la ira, cambio mi ritmo respiratorio, pienso en otra cosa, hablo otra cosa y no dejo, como dice la Biblia, no dejo que el sol se ponga sobre mi enojo, no dejo que se prolongue la ira por todo el día, sino que yo quiebro ese círculo Para voluntariamente, evitar ¿no? lo del cortisol, ¿no? Que usted Claro, explicó también, porque me porque imagino el que después cortisol del día el cuerpo es me va lo a más subir. cancerígeno que existe, ¿no? El cortisol Sí, es correcto. quizás la principal causa del cáncer en el mundo. Y el cortisol es amargura, es ira, es resentimiento, ¿no? Preocupación, todo eso, ¿verdad? Claro, también el estrés también genera cortisol, ¿no? Entonces, hay un instituto en España, bueno, se llama el Instituto del Estrés, pero después ya se fueron a otros temas, empezaron para investigar solo el estrés, pero ya ahora investigan todo lo que es salud mental, se llama Instituto del Estrés. Ellos dicen que por sus experiencias calculan que el 75% de las enfermedades tienen causa emocional y solo un 25% tienen una causa física, un órgano que está funcionando mal. Pero 75% quiere decir que la gran parte de nuestras enfermedades son
factores emocionales, por ira, por tristeza, por depresión, por malos pensamientos, ¿no? Emociones mal. Mire, yo hace años leí un libro de, de Walter Rizzo, usted debe Ujú, conocer a ujú, Walter Rizzo, ujú, que se llamaba Inteligencia Emocional. Y ese libro, ahí fue que yo entendí lo que es cómo manejar las emociones, cómo no suprimirlas y cómo también expresarlas en el momento también ujú, debido, pero como usted dice, pues con una coherencia, con una conciencia, con la razón, pues ujú. no des. Y eso me ha ayudado bastante, aunque siempre uno a veces, pero es bueno eso que usted acaba de darme esa información, Yo quiero porque, decir algo, pastor, disculpa que te corte, Luis. ¿Sabes por qué es verdad lo del tema de la enfermedad y demás? Porque yo no estoy haciendo ningún tipo de dieta y yo he bajado de peso de una manera abismal. Y es que las emociones te engordan también porque te crean ansiedad. Y yo me di cuenta que cada vez que a mí me pasaba algo que yo no sabía drenar, yo necesitaba comer o comprar. Entonces yo ligaba a esa situación eso. Y eso me daba como ese shock de dopamina barata, pero mi sistema no reconocía que era una serotonina o lo demás. Esto causa en mí serotonina porque esto es algo que me apasiona. Y entonces ya yo no necesito comprar por impulso o comer a cada rato o pedir algo dulce, porque el cuerpo también te pide como cosas dulces. Mm. Entonces, tiene tanto que ver todo este tema, porque hay muchas personas con subida de peso, arrastre de una situación o una crisis. Entonces, tú no sabes cómo revertirlo, porque estéticamente te modifican el cuerpo, pero no te modifican el cerebro. Entonces, tú te ves bien, pero todavía no equilibra tus emociones, porque aún viéndote bien físicamente, no sabes cómo hacerle frente a todas las situaciones que cotidianamente vas a tener que desarrollar. Así que esto ha sido brutal. Ya yo tengo mi tema para mi aniversario de Muera de Alto Valor, así que estoy feliz. Ok. A ver, pastor, Luis, una ¿quieres decir algo consulta. más? Sí. Ajá, ahora que usted decía, este pastor, una consulta antes ya de terminar, este, una consulta. Entonces, al yo poder hacer eso durante los 90 primeros minutos, y yo pienso en otra cosa, eso también me ayuda a hacer neuroplasticidad porque estoy aprendiendo a cómo, ¿verdad? ¿No? Y a Ujú. recablear mi cerebro, Claro. ¿verdad? Claro, Gracias, porque gracias. hemos visto que es interrumpir patrones automáticos. Entonces teníamos un patrón que estaba escrito en mi cerebro, que cada vez que alguien me hacía algo, yo me ponía como un increíble Hulk y gritaba. Entonces es un patrón que está en mi cerebro escrito. Cuando yo empiezo a gestionar esto y empiezo a controlarlo, estoy recableando mi cerebro, estoy interrumpiendo ese patrón, lo estoy debilitando y estoy implantando otro, que es el del control, el de la gestión de la emoción. Entonces la neuroplasticidad significa eso, ¿no? Que voy cambiando la estructura de mis redes neuronales porque estoy cambiando mis actitudes, estoy cambiando mis pensamientos, estoy cambiando mis acciones. Entonces debilito el otro patrón que está ahí escrito también, porque fue escrito durante años, lo debilito y fortalezco otro. Y eso hace que se produzca el cambio, ¿no? Gracias a esa maravillosa neuroplasticidad que yo le he dado a nuestro cerebro, lo que hace que el cambio es posible, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces nos vamos a quedar ahí, siga usted meditando, siga usted pensando, siga orando sobre Gracias, el tema. pastor. Y vamos para adelante, mis queridos hermanos de Panamá. Ok, vamos orando, ¿ya? Le voy a pedir a mi esposita que ore. Ahora, amorcito, para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso de estar escuchando tu palabra y aprender juntos de lo que hemos reconocido que todavía nos falta a todos nosotros, Señor. Tener que cambiar nuestra manera de pensar, tener que cambiar nuestra manera de vivir, Señor, y por eso te pedimos que tú nos des la fortaleza para que nosotros podamos vencer primero los gigantes que hay dentro de nosotros, Señor. Esas cosas que todavía nos molestan, esas basuritas que todavía están escondidas, Señor amado, y que no lo queremos reconocer. Así que, Padre, tú eres el único, Señor, que nos puedes ayudar.
Y oro, Señor, por mis hermanos pastores, mis hermanos que también están aquí. Nosotros juntos, Padre, pedirte que tú nos ayudes cada día a morir a nuestro yo, Padre Santo, y que Jesús sea el que prevalezca siempre en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, el próximo lunes nos estamos viendo nuevamente. Un abrazo para todos. Voy a poner el link del video en el grupo, ¿ya? Listo. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Chao, chao, que me Bendiciones. quiere. Saludos a la Chao. mamita, Cristal, a tu mamita, a tus Actívate. hijitos, ¿ya? Chao. Saludos. Dele, cuídese. Ok. Saludos, Chao. bendiciones, se cuidan, feliz semana. Nos vemos, nos Gracias, vemos, nos pastor. vemos. Dios lo bendiga. Nos Bendiciones. vemos. Chao. Bendiciones.